interrogantes planteados sobre Bien, algún bien. acontecimiento. Bien, entonces, vamos primerito. Alguien me hizo mención, no me di cuenta, que me estaba hablando, parecía una compañera de otra universidad que me estaba diciendo, me lo dijo lento, pausado, pero bastante amplio. A ver, ¿quién era? Era una dama. A ver, ¿qué es el concepto de lo que es ciencia? A ver, ¿no era Gladys? No. Esperanza. Es un modelo de pensamiento inspirado en la racionalidad humana y en el espíritu crítico. Ok, un modelo de pensamiento. Muy bien. Esperanza, ¿verdad? Modelo de pensamiento. Muy bien. Ese es un concepto utilizado en la Universidad Nacional. Muy bien, excelente. ¿Qué más es ciencia? A ver, ¿qué más? Es el conocimiento construido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Conocimiento construido, ¿verdad? Muy Sí, señor, bien. mediante la observación y el estudio sistemático. Sí, señor. ¿Qué más es ciencia? A ver, fíjense una cosita para que tengamos en cuenta cuántos conceptos vamos a encontrar de ciencia. Adelante, ¿qué más? Es un proceso de análisis, profe. Proceso de análisis. Interesante, ¿no? Ya. Conocimiento que surge a partir de un particular proceso de indagación, razonamiento y reflexión sometido a un método de análisis. Muy bien, excelente. Excelente respuesta, Lilibet. Lisbeth. Muy bien. ¿Qué más? Una respuesta sin leer ningún texto. Una ciencia es conocimiento a través de investigación, de pruebas y errores. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, fíjate, en esos, ¿alguien más tiene algún concepto de ciencia? Sí. Se dice también que la ciencia es racional, ¿sí? ¿Qué cosa? Porque ¿Es se qué? dice también que la ciencia es racional, es un conocimiento racional, ¿sí? Científico. Muy bien. Bien. Entonces, fíjate. Eh, Ok. Continúa. perdón, ya. No, Bien. dice que como modelo más desarrollado de cualquier forma de conocimiento, dice que las ciencias positivas que se ocupan de los procesos cognitivos, como la psicología genética, fundada y desarrollada por el mismo Bien. ser humano. Ok. Bien. Yo tengo otro, Sí. profe. Otro. Sí. Sigue. Es el nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en especial las que tienen el mundo natural, físico o tecnológico, como las Muy materias bien. de estudio. Muy bien. Entonces, bien. Fíjate de todo lo que escuchamos, encontramos diferencialmente, encontramos que la ciencia, conjunto de conocimientos, sistema organizado de conocimiento, disciplina que se obtiene a través de la investigación. La ciencia es una rama del saber, la ciencia es un modelo de pensamiento, la ciencia es un conocimiento construido, la ciencia es un proceso de análisis y la ciencia también es un nombre genérico. Entonces se dan cuenta, bien, aquí partimos que nosotros como seres humanos, y en este caso como aprendices, tenemos que tener en cuenta partir de ese punto, partir del punto de lo que significa de lo que es la ciencia. Entonces, vamos a encontrar diferentes conceptos, ideas, opiniones o hipótesis para el concepto de ciencia. Entonces, la ciencia va a tomar diferentes nombres o conceptos, perdón, definiciones, de acuerdo al punto de vista de cada investigador, de cada científico o de cada área del conocimiento. En este caso, hay una cosa en común que tiene que ver la ciencia. ¿Cuál es? A ver si me la captaron.
¿Cuál es ese elemento en común que tiene la ciencia? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? A ver, Conocimiento. conocimiento, sí, señor. Así de fácil. Sí, señor. Ese es el elemento común. Si tú miras, Sí, ¿sí? pero va hacia el mismo conocimiento. Sí, señor. La ciencia, ¿verdad? La ciencia tiene ese elemento fundamental o la columna vertebral de la ciencia es la gestión y generación, perdón, generación y gestión del conocimiento. ¿Ok? La ciencia tiene al conocimiento como la columna vertebral. Entonces, la ciencia construye conocimiento y lo gestiona para desarrollar ideas, para transformar la realidad, para construir verdades, para construir nuevos conocimientos, ¿verdad? Para satisfacer necesidades y solucionar problemas. Entonces la ciencia tiene al conocimiento, ¿cierto? Al conocimiento como el punto neurálgico, ¿verdad? La ciencia tiene al conocimiento como el punto neurálgico. Bien, entonces en ese orden de ideas, desde el área de la ingeniería industrial y desde el área de la ingeniería de sistemas, ambos van a construir un concepto un tanto diferente, pero que desemboca en lo mismo sobre el principio de la ciencia. ¿Ya? Entonces, bien, entonces en ese orden de ideas, ya que hemos investigado qué es la ciencia, vamos a construir nuestro propio concepto desde la óptica de las áreas del conocimiento. Desde las áreas del conocimiento, ustedes van a construir su propio concepto, que es valedero también, su propio concepto diferente del de todos, de lo que es ciencia. A ver, construyanlo. A ver, ¿qué sale ahí? ¿Qué sale ahí? A ver. ¿Qué es la ciencia? A ver, ¿quién me dice? Teniendo en cuenta como el conocimiento. Mírenlo desde la óptica de la ingeniería de sistemas y de la ingeniería industrial. ¿Ok? ¿Ok? A ver, ¿quién me da un concepto? Construya su propio concepto de ciencia. A ver. A ver. Profe, puede ser, por ejemplo, el conjunto de conocimientos y saberes que se encarga de la observación, proposición, formulación de hipótesis, experimentación, demostración y pues conclusión de algún proyecto. A ver. ¿Ese concepto lo has construido tú? Técnicamente. Pues es que más o menos sí, es algo de lo que pues observa uno, propone, formula alguna hipótesis, experimento, proceso, ¿no? Muy bien. ¿Está mal? No está mal, no está mal. Pero Pues repítemelo, es como las ramas. repítelo nuevamente. Conjunto de conocimientos y saberes que se encargan de la observación. ¿Cómo? Sí, Nuevamente. Bueno, sí, con calma. conjunto de conocimientos y saberes. Con calmita. ¿Sí? Ok. Bien. Despacio. Conjunto de conocimientos y saberes que se encargan de la observación, proposición, formulación de hipótesis, experimentación, demostración y conclusión de un proceso o de cualquier proyecto. Bueno, muy bien. Entonces, Azucena, ¿verdad? Sí, bien. Profe, qué pena contigo. Mi nombre es así, pero preferiría que me diga, pues, o sea, solo María. Hasta ahí. Sí, es que a mí no me gusta ese otro nombre. Se me olvidó. Tienes que ir allá a la Yo lo notaría. coloco como porque... Tienes que ir allá a la notaría ¿Señor? para que te lo quite.
Pero bien, bien. Ok. Créanme, Entonces, profe, que yo lo intenté hacer a mis 18 años, pero el Quiere profesor cambiar de flor. no. ok, ok, Ahí ok. le Bien, toca ese cambiar concepto. de flor. Bien, bien, muy bien, muy No, bien. preferiría solamente quedarme. Margarita o... Bien, bien. Ok, qué sé yo. entonces fíjate una cosa. Bien, perfecto. Ese concepto que, que establece María, que establece Mari, ¿verdad? Está bien. Pero ella mencionó una palabra que todavía no conocemos. A ver, Mari, dime, o cualquiera, ¿cuál es esa palabra que es un poco desconocida para muchos de nosotros dentro del concepto de ciencia que acabas de establecer? A ver, ¿cuál es? Por ejemplo, ¿Leerlo otra vez? sí, léelo otra vez, a ver. Sí, otra vez, por favor. Y vayan analizando palabra por palabra, por favor. Adelante. Formulación de hipótesis. Sí, ahí está, ya lo dijeron. Sí, ya lo dijeron. Sí, la palabra hipótesis. Y la pregunta es, ¿qué es una hipótesis? Pues, profe, una hipótesis es algo que usted cree Es sobre algo que que no ha sido comprobado. Usted tiene como algo, una idea de ese proceso, pero que no ha sido llevado. Afirmación. bien, bien, Exactamente. bien, una hipótesis, bien. Entonces, fíjate, bien, tenemos que tener en cuenta que, bien, ojo, cada vez que yo menciono algo, cualquier palabra, o sea, cuando yo digo yo me refiero a cualquier ser humano. Yo doy un concepto un concepto, una opinión de un tema X, debo tener claro que si lanzo la propuesta de la definición, debo tener claridad en los diferentes conceptos que hay. ¿Ok? Bien. Entonces, una hipótesis la podríamos llamar como qué? Como una teoría, ¿verdad? Como una afirmación que está sujeta a comprobación, ¿cierto? Bien. Profe, ¿se le fue el sonido? Sí. Entonces, Ah. fíjense, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bien. Partimos del punto de que la ciencia es un conjunto de conocimiento. Ahora, sin querer, se mencionó el proceso o el método científico. El método científico tiene todas esas partes que hablaba Mari. ¿Cuáles son esas partes, últimas partes que habla Mari? Menciónamela, Mari. Mira el concepto que me diste y me mencionas los 4 elementos que están al final de tu concepto de ciencia. A ver, ¿cuáles son? Profe, es que no sé si es mi internet, pero es que le estoy escuchando entrecortado. Sí, es el internet porque yo no hablo entrecortado. Bien, me refiero a que Mari utilizó dentro del concepto de ciencia. Demostración. Eso es el método científico. ¿Cuáles son esos elementos? A ver, hipótesis. A ver, menciónalo. Profe, si Ernesto está un poco... Escuchamos bastante entrecortado. Es que, profe, o sea, si de pronto el internet está intermitente, entonces se le escucha como una palabra y después la otra como entrecortada, no sé. Entonces, pues, no lo Sí. entiendo. Voy a ponerle a pausar el video. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, profe. Mejor, Ahora ¿verdad? sí. Sí, se escucha mejor, ¿verdad? Sí, señor. Bien, ok. Entonces, la ciencia tiene como fundamento generar, gestionar conocimiento. Ahí llega la ciencia. Y ese conocimiento es utilizado para tomar decisiones. Y esas decisiones se gestionan con el propósito de satisfacer necesidades
¿Y qué cosa? Solucionar problemas. Pero para generar el conocimiento, ¿verdad? Para generar conocimiento se pasa por el método científico. ¿Cuáles son los pasos que tiene el método científico? Mari ya los había mencionado. ¿Cuáles son? A ver, hipótesis. Primero, observación. Ok. Bueno, Observación. es que normalmente, pues, principalmente uno observa, luego propone, luego formula la hipótesis, luego Bien. llega de lo que haya obtenido, el resultado. Bien, entonces, hipótesis. Entonces, mira, primero se observa, luego se propone, luego se genera una hipótesis. ¿Luego se qué? Sí. Después Bien. se experimenta, se llega a la experimentación, después se demuestra dicha experimentación y por último se sacan las conclusiones de dicho proceso. Excelente, muy bien, excelente. Entonces, Análisis de resultados. sí, señor, así es. Entonces, fíjense, Sí. en esta asignatura, muy bien, partiendo del punto de la ciencia, en esta asignatura se va a generar nuevo conocimiento. Aquí vamos a generar nuevo conocimiento. Entonces, para generar nuevo conocimiento, debemos establecer una investigación, ¿verdad? Esa investigación la van a hacer ustedes a manera de propuesta, pero deben observar, proponer, establecer una hipótesis, experimentar. ¿Qué más, Mari? ¿Cuál es el otro elemento? Todo eso se llama el método científico. Sí. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que ustedes a través del proyecto que van a generar, a través del proyecto que van ustedes a establecer, van a generar nuevo conocimiento. Entonces, la asignatura necesita hacer uso de la ciencia como una herramienta, ¿verdad? Que construye conocimiento, se va a convertir en un sistema organizado de conocimiento, ¿verdad? Entonces, esta disciplina, a través de la investigación, ¿cierto? Se va a generar nuevos saberes, nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque va a establecer unos modelos de pensamiento, como decía alguien por ahí, pensamiento crítico. ¿Sí? ¿Verdad? Mediante un proceso de análisis, ¿cierto? Que va a generar un conocimiento sistemático a medida que vayamos construyendo nuestro proyecto. Entonces, ahí encontramos la razón de ser de la ciencia aplicada al conocimiento. Entonces, es necesario que nosotros teóricamente conozcamos el concepto de ciencia. El concepto de ciencia, ¿cierto? Es necesario que nosotros conozcamos ese concepto, teóricamente hablando, de ciencia para luego llevarlo a la realidad. ¿Cuándo llevamos el concepto de ciencia a la realidad? Cuando generamos, construimos nuevo conocimiento a través de la aplicación del método científico. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cierto? Bien. ¿Cuál fue el otro elemento que necesitábamos mandamos a investigar en el día de ayer? A ver, ¿cuál fue? A ver. Conocimiento. Tipos de conocimiento. Bien, bien. Entonces, ya que, excelente, muy bien. Ahora vamos a pasar primero, antes de hablar de los tipos de conocimiento, vamos a hablar de lo que es el conocimiento. ¿A qué le llamamos conocimiento? A ver, ¿qué es conocimiento? A ver. Es el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por el individuo cuya función es ayudarla
ayudarle a interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento. Excelente, Sergio. Espera un momentico ahí que tu apreciación, Sergio, está muy aterrizado a lo que vamos a hacer. Manténlo ahí. Analiza bien cada palabra que tiene el concepto de ciencia que tú has establecido. Repítemelo nuevamente, por favor. Es el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por el individuo, cuya función es ayudarle a interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento. Profe, no se le escucha. Profe, no le escuché nada. Bien. Conjunto, ¿verdad? Varios elementos, ¿cierto? Conjunto, varios elementos. ¿Cuál es el primer elemento que tú mencionas? Las habilidades. Habilidades, muy bien. ¿Qué es una habilidad? A ver, ¿quién me dice que es una habilidad? La destreza. Una destreza, muy bien, sinónimo. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo elemento? Para ejecutar algo. El segundo elemento es la destreza. La destreza, muy bien. Destreza, Habilidades y facilidad para desarrollar una competencia, muy bien. Una una competencia. acción, una cosa. Excelente. Eso va como relacionado como a lo empírico, como a... Acuérdate. Talento, ¿no? Muy bien, al talento. Sí, señor, al talento. Al talento. ¿Cierto? Al desarrollo o la puesta en marcha de los talentos. Entonces tenemos habilidades, destrezas, ¿qué más? ¿Qué más? Facultades. Facultades, muy bien, ¿qué más? Capacidades. Capacidades, ¿qué más? Van 4, ¿qué más? Valores. Experiencia. A ver. Entonces, esas La experiencia no cabe. todavía no. O sí porque cabe, pero no es. Acuérdate. Muy bien, fíjense una cosita, fíjense una cosa. ¿Conjunto de qué? Habilidades, destrezas, facultades. ¿Qué más? Información, profe. Bien, ok. Espérense un momentico ahí. Entonces, el conocimiento, pregunto. ¿Internet posee conocimiento? No, información. Sí. Muy bien. Google me genera información. Y el conocimiento, ¿quién lo genera? Sí, mi cerebro, lo adquiero yo. Lo adquiere el individuo. El conocimiento se genera a través de el desarrollo de la información, de poder interpretar esa información. Muy bien, muy bien. El ser humano tiene unas facultades mentales. Análisis, observación, análisis, interpretación y juicio. Esas son algunas de las facultades mentales que tiene el ser humano. El ser humano con la información la observa, la analiza, la interpreta, ¿cierto? Y absorbe. Y en mi cerebro yo tengo la información y la proceso. Cuando voy a desarrollar una habilidad, una destreza en un trabajo o para la solución y resolución de problemas, ahí estoy creando, generando o gestionando conocimiento. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, la ciencia como disciplina, es un conjunto de ¿qué? De conocimientos que se aplica en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, la ciencia, por ejemplo, la física, la química, ciencias naturales, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, la administración, la economía, ¿sí? Entonces,
ese conocimiento, ese cúmulo de conocimiento que puede tener un ser humano, lo va a utilizar en las diferentes áreas para la solución y resolución ¿de qué? De problemas. De problemas y necesidades. Profe, ahí ya también vi que el conocimiento también es una verdad. Exactamente. Sí, ¿por qué es verdad? ¿Por qué es verdad? Porque es comprobado. ¿Ya? Porque el conocimiento pasa a ser un saber, y al ser saber es porque ya fue comprobado. Es como Bien, una acuérdate, experiencia. en este caso te corrijo, Mari, un poquito, porque hay saberes que no han sido comprobados. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. Cierto, hay Sí, sí. saberes que no han sido comprobados, pero lo saben. Como por ejemplo, a ver, un ejemplo que no ha sido, un ejemplo. Pero exacto, pero no todos los conocimientos son verdad, ¿no? O sea, no todos. Exactamente. No todos los conocimientos son verdades. Hago una pregunta. En este momento, en la media hora que llevamos en clases, ¿ustedes han adquirido conocimiento? Pregunto. Sí, claro. Sí, cierto que sí, ¿verdad? Sí. No lo hemos comprobado, pero sabemos que sí lo hemos adquirido. ¿Cierto que sí? Sin necesidad de llevarlo a la práctica. Pero sí sabemos que hemos adquirido, así sea un poquitín de conocimiento. ¿Cierto? Bien, muy bien, muy bien. Entonces, llegamos al otro punto. Ya hablamos de ciencia, ya hablamos de conocimiento. Ahora nos hace otro concepto. ¿Cuál es? Ese otro concepto. Tipos de conocimiento. Tipos de conocimiento. Ya sabemos que es conocimiento. Un conjunto de ¿qué? Habilidades, destrezas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Facultades. Procesos mentales. Ok, muy bien. ¿Y para qué sirve el conocimiento? El ¿Para qué sirve el conocimiento nos sirve para llegar a una respuesta de Muy cierta bien. hipótesis, digamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Refleja y reproduce la realidad en el Ok, pensamiento. para explicar las realidades. Para eso sirve el conocimiento. Para resolver problemas. Para resolver problemas, para satisfacer necesidades, ¿cierto? O sea, cuando usted tiene Orienta el conocimiento. pensamiento, Muy el bien, excelente. comportamiento y los procesos de toma de decisiones. Exactamente. El conocimiento, muy bien, el conocimiento transforma al ser humano, ¿sí o no? ¿Cierto? Y el ser humano con conocimiento, muy bien, y el conocimiento transforma la realidad, sea positiva o negativa. Conocimiento es poder. Claro que sí. Brinda la facilidad de tomar decisiones. Claro. De Sí, saber qué es nomás. Eso se llama tomar decisiones asertivas para la solución y resolución de problemas, de ideas, de conflictos y satisfacción de necesidades. No es lo mismo una persona que tiene conocimiento al que no tiene conocimiento. El que tiene conocimiento podría en un momento dado tomar mejores decisiones, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Cierto, bien. Sí, Entonces, sí, profe. muy bien. Entonces aquí tenemos ciencia, conocimiento. ¿Cuál es el otro concepto que mandamos a averiguar? A ver. Los tipos de conocimiento. Muy bien. de ciencia. Tipos de conocimiento. ¿Cuáles son? Tipos de conocimiento. Bueno, yo en mi trabajo se supone que hay un conocimiento que es científico y otro que no. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se que llama? no lo es. ¿Cómo se llamaría ese conocimiento que no es científico? Empírico. Muy bien. Como muy el bien. empírico, sí. Empírico, Tengo sí, señor. teóricos, Muy bien. empíricos y prácticos. Muy bien, excelente. Excelente. Conocimiento teórico, yo lo tengo aquí en la cabeza, en teoría. ¿Cierto? En teoría. Cuando yo leo un libro, lo leo, me lo sé, tengo conocimiento teórico. Y el conocimiento práctico, cuando yo desarrollo de pronto una habilidad, desarrollo una destreza,
Cierto que sí, ¿verdad? Eso es conocimiento práctico, por ejemplo. Y yo puedo decir, bueno, yo arreglo un computador. ¿Y cómo lo aprendiste? No fui a la universidad ni al instituto, pero aquí chachareando ¿cómo se llama? Aprendí. Ese podría ser un conocimiento teórico, perdón, empírico, práctico, ¿verdad? Y el conocimiento científico es el que parte de conocimientos previamente establecidos, obtenidos, comprobados científicamente hablando. Ahora, cuando hablamos de científicamente hablando, estamos hablando de que han sido comprobados utilizando. ¿Y cómo se comprueba la ciencia? A ver, ¿quién me dice? Lo que decía María al final de su concepto. ¿Cómo se comprueba la ciencia? Experimentando, sacando conclusiones. Por medio de hipótesis. Bien, todo eso se llama método científico. Cuando usted le dicen comprobado cuando usted le dicen comprobado científicamente, significa que se le aplicó el método científico. O sea, se observó, se propuso, se estableció una hipótesis, se experimentó, etcétera. ¿Ya? Ha pasado método por ese... de prueba y error. Exactamente. Ensayo de prueba, el ensayo de prueba y error. Muy bien. Entonces, pasó todo ese proceso y se dice que es comprobado científicamente. Entonces, si usted tiene ese conocimiento de una comprobación científica, usted tiene el conocimiento científico, ¿verdad? Conocimiento científico. O por ejemplo, usted dirá, yo no sé cómo explicarlo, pero yo sé, tiene el conocimiento, pero tiene el conocimiento práctico, podría decir. No lo sé explicar, pero yo lo hago. Yo no lo he leído nunca. No me lo he enseñado, pero yo sé hacerlo. Déjeme que yo lo hago. Ese es conocimiento empírico. ¿Ya? Y ningún conocimiento es mejor que el otro. ¿Ok? El conocimiento científico no es mejor que el conocimiento empírico. No. Ambos son conocimiento. El conocimiento no es más ni menos que otro. No. Ambos son conocimientos. Lo que pasa es que en el mundo de la realidad donde nosotros vivimos, la ciencia cumple un papel fundamental, ¿verdad? Cumple un papel fundamental. Por ejemplo, la construcción de un puente, a ver, mencióneme un puente aquí en Bogotá, a ver. Yo le iba a decir que el Chirajara, man. No, ese no. Ese no. Un puente aquí, el puente de la 100. Pregunto, ¿la construcción de ese puente de la 100 se hizo con base al conocimiento científico o al conocimiento empírico? Científico. Científico, profesor. Cierto. Claro, porque no se van a poner a innovar ahí en hacer una construcción sin ser comprobada porque se puede caer. Exactamente. Las varillas fueron calculadas científicamente, el concreto, la presión del concreto, los trabajos, todo esos procesos para la construcción de ese puente fue basado en el conocimiento científico. Como decía la compañera, no es que se van a tirar varillas. Bueno, vamos a ver que si le metemos esta varilla o esta, a ver qué resulta. No, señor. ¿Cierto? No, es que a mí me funcionó allá y acá me va a funcionar. No, déjese de invento. En algunas cosas podemos utilizar el conocimiento empírico, pero es conocimiento. Eso es lo que quiero decir. El conocimiento empírico y el conocimiento científico, ambos son valiosos, ambos aportan. Lo que pasa es que en medio de la realidad y las circunstancias en que nosotros vivimos en este mundo, es necesario aplicar el conocimiento ¿qué? ¿Qué cosa? El conocimiento científico. Cierto. Hago una pregunta. Domar a un caballo. ¿Qué tipo de conocimiento necesito yo ahí? ¿Científico o empírico? Empírico. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Empírico. Sí, porque no hay fórmulas matemáticas
¿cierto? Ni hay fórmulas matemáticas ni físicas que me digan a mí cómo y qué fórmula debo aplicar para domar a un caballo, a una bestia. Ah, ¿Cierto que sí? es que no se lo había entendido, profe. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se aprende eso de manera empírica? Montándose, haciendo, cogiendo al caballo, amordazándolo y sometiéndolo a su voluntad y no sé qué, y esto, todo eso es empírico. Pero tiene el conocimiento. Pregunto, ¿es así o no es así? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, profe. Sí. Sí, señor. Entonces tenemos dos tipos de conocimiento, ¿verdad? Conocimiento empírico y conocimiento científico. Que podamos decir conocimiento práctico y conocimiento teórico. La ciencia necesita de la teoría para llevarla a la práctica. ¿Cierto que sí? La ciencia toma la teoría, lo establece en una teoría y esa teoría la lleva a la práctica y ahí hay conocimiento comprobado, comprobable, pero es conocimiento científico, ¿ok? Y el conocimiento empírico surge de una experiencia, de lo experimental, de la práctica experimental, ¿ok? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuántos tipos de conocimiento tendríamos? 2. Profe, lo que yo investigué me parecieron 14. A ver, muéstrame, dímelo. Está bien. Ay, no, mentira, espéreme un segundo. Espérame porque creo que me estoy confundiendo. Ah, sí, 14, ya le digo cuáles son. Ay, qué pena, profe, es que se me bloqueó ya se las digo. Conjunto. ¿Sí? Con el conocimiento filosófico, conocimiento empírico, conocimiento científico, conocimiento intuitivo, conocimiento religioso o revelado. Ese es el que tiene que ver con la fe y algunas creencias adicionales a eso. Conocimiento declarativo, procedimental, directo, indirecto o vicario, conocimiento lógico, matemático, conocimiento de sistemas, privado, público. Ay, se me bloqueó. Ah, no, ya, conocimiento público. Profe, tiene silenciado el audio. Se le escucha. Bien. Esos son como ramificaciones o aplicabilidad del conocimiento. ¿Cierto? El conocimiento, ¿sí? Qué pena, yo encontré conocimiento doctrinal que es como el que abarca esas enseñanzas, lo religioso, Sí, según lo que claro, uno claro. se- Sí, esas son como aplicabilidades del conocimiento. ¿Cierto? Sí, sí. Y Habilidades, aparte, sí. Sí, sigue. y aparte el que encontré fue conocimiento emocional, que ese sí es Bueno. como más de los Yo sentimientos. encontré el conocimiento directo e indirecto. Fíjate una cosa. Eso, a ver, bueno, hay una recomendación siempre importante. Cada vez que ustedes vayan a investigar algo, no lo lancen así a manera general, sino que digan de dónde proviene el concepto. ¿Sí? O sea, no me digan, por ejemplo, no lo saqué de Google, porque Google no es nadie. Google es una plataforma, ¿cierto? ¿Cierto? Un portal. Google no tiene teoría, no tiene hipótesis, no tiene conocimiento ni información. Google es un portal para que un buscador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para hoy y para siempre. Si yo digo, no, profe, usted me pregunta, profe, ¿usted qué considera el conocimiento? Ustedes me hacen la pregunta. Yo les podría responder, le doy mi concepto, el de Germán Andrés Alarcón Leudo. Conocimiento es tal cosa y tal cosa. ¿Cierto? Bien, una. O les podría decir, según Parodi
en el año 2010 consideraba que conocimiento era tal cosa, ¿cierto? Y como hoy en día estamos en la era del conocimiento, porque estamos provistos de mucha información, lo que yo puedo decir hoy, mañana puede quedar como. ¿Cómo puede quedar lo que yo digo hoy? Obsoleto. Obsoleto, retrógrado. Entonces es necesario que nosotros siempre estemos actualizados, que la información que vamos a traer, porque recuerden que estamos en un proceso de eso, de conocimiento, un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que los conceptos, las ideas, las opiniones, las teorías y las hipótesis que traemos al aula de clase sean avaladas por los autores y por el año de la publicada del autor. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces. Sí, profe. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, los tipos de conocimiento ahí, según Platón, que es el de la imaginación, creencia, conocimiento dedicativo y el de... etcétera. Hemos descubierto hoy en día hemos descubierto ¿qué cosa? Que muchas de las cosas que dijo Platón en su época eran las cosas del futuro. Hoy en día muchas de las cosas que ha dicho Platón todavía son consideradas verdades, pero muchas de las cosas que ha dicho Platón son retrógradas y obsoletas. ¿Me hago entender? Entonces, en un espacio como este de enseñanza-aprendizaje, es necesario traer conocimiento fresco y de buena fuente. Porque recuerden, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me hago entender? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo ingresar a todas las páginas de internet que yo quiera, pero no todas me van a brindar información fidedigna. ¿Me hago entender? ¿Se copió? Sí. Ok, se copió la información, ¿verdad? Ok, eso es para todos, jóvenes. ¿Por qué? Porque generalmente en esta era de la información, es necesario que tengamos información fresca. ¿Por qué? Porque en internet hay de todo, ¿cierto? En internet hay de todo. Es como ir a la carnicería y en la carnicería hay carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, carne de cordero, carne de pescado, carne de gente, carne de burro, carne de caballo, etc. Por decir algo, ¿no? No te asustes, Mari. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre debo pedir el tipo de carne que yo necesito, no cualquiera. ¿Cierto que sí, verdad? ¿Cierto? Sí. Ok. Bien, eso es sumamente importante, puesto que nosotros nos estamos formando como profesionales. Y el profesionalismo, una parte fundamental del profesionalismo es la información para convertirla en conocimiento. Si yo tengo buena información, tendré buen conocimiento y me ayudará como ¿qué? Como profesional. Si yo tengo mala información, voy a adquirir un mal conocimiento. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Así es. Sí. Bien, por ejemplo, un ejemplo de lo que estoy diciendo. En mi casa se compró un televisor, se compró una nevera, se compró una lavadora moderna, se compró en diferentes épocas, no todo el tiempo. Resulta que mi mami, cuando yo llegué a mi casa, le pregunté a mi mamá, mami, me dice mi mamá, papito, enciende la lavadora. Por favor, enciende la lavadora. Entonces, y yo le digo a mi mamá, mami, ¿yo cómo voy a encender esta lavadora con este poco de botones? Y ella comienza a decirme, el rojo, el verde, el amarillo, y recógelo así, alas. Yo quedé azul. Pero entonces yo, como no sabía encender la lavadora, le digo a mi mamá, mami, préstame, ¿cómo se llama?
el catálogo, perdón, ¿cómo se llama? El manual. El manual. ¿Cierto? El manual. Me puse a leer el manual de la lavadora y cogí tan, y aprendí de buena fuente a manejar, a manipular la lavadora. Luego mi mamá cuando viene y me pregunta, ¿y tú cómo hiciste esto? O sea, descubrí hice una función que ella no la conocía porque ella no había leído el manual. ¿Me hago entender? Muchas veces nosotros aprendemos de atrás hacia adelante. Y no es así. Nosotros debemos aprender en el orden secuencial y sistemático. Cuando nos caemos, ¿verdad? Llegamos tarde al parcial y el profesor me dice, señorito o señorita, hágame el favor y devuélvase. Pero ¿por qué si yo estoy aquí? Usted no leyó lo que estaba allá en el tablero, lo que estaba allá en la cartelera a la entrada del ¿qué? Del salón. No, yo no la leí. Vaya, devuélvase y léala. Estudiante que entre después de las 18:15 no ingresa. Cierto que sí, ¿verdad? Cierto, así nos pasa. La ciencia fue creada como una herramienta para solucionar problemas. Si tú utilizas el método científico, lo más probable es que generes nuevo conocimiento. Pero si tú haces las cosas a tu manera, sin saberla y sin conocerla, te metes en problemas. ¿Me hago entender? Eso significa tener conocimiento. ¿Ok? Cierto que sí, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el otro elemento que mandamos a investigar? A ver. ¿Cuál es el otro elemento? A ver. Características de la ciencia. Características de la ciencia. ¿Qué es una característica? Algo que lo identifica. Es una propiedad. ¿Cómo? Que lo distingue. Bueno, Algo que escuchen una cosa. identifica Recuerden, jóvenes. Quitémonos de la boca esa palabra algo o cosa. Coloquémosle un nombre. Okay. A esa palabra algo o cosa, coloquémosle una definición más exacta. Eso va a ayudar al cerebro. Una característica puede ser una cualidad, ¿no? Exactamente, muy bien. Una característica puede ser ¿qué cosa? Un carácter, una cualidad, un defecto, ¿qué más? Un rasgo distintivo, profe. Un rasgo distintivo, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Una descripción? Una descripción. Entonces, cuando decimos característica de la ciencia, estamos hablando del rasgo distintivo, de la característica, del atributo, ¿de qué más? ¿Qué más? Cuando se dice atributo de cualidades, ¿qué más? Que puede ser fiable o verificable. Una Sí, propiedad. señor. Sí, señor. Una propiedad, muy bien. Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, díganme las características de este objeto que yo tengo aquí en la mano. No, vamos a hacer algo. Vamos a hacer el ejercicio. Miren a su cámara, miren a la cámara, a quien tienen a la cámara. 1, 2, 3, 4, 5, por 2, 10. Ah, listo. Ya miraron a la cámara. Entonces yo les digo, denme las características de la persona que está frente a ustedes. A ver, ¿qué dicen ustedes? Las características, ya sabemos qué características. Lo que ustedes observan, estamos haciendo el proceso, el primer paso del método científico, observación. Moreno. Moreno, perfecto, muy bien, excelente. ¿Qué más? Con lentes. Con lentes. Con lentes, usa lentes. Bien, ok. ¿Qué más? ¿Cómo? Tiene el cabello corto. Cabello corto, muy bien, ok. ¿Qué más? Un lunar. Un lunar, bien, aquí está, perfecto. ¿Qué más? Un piercing. Cabello largo. ¿Ah? ¿Cómo? Y mono.
De cabello largo y mono. De cabello largo y mono. Bueno, no sé. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué estamos haciendo? Ojo. Tiene un lunar en su pómulo izquierdo. Muy bien. Sí, señor, sí. Estamos describiendo las características de la persona que está enfrente de nosotros a través de ¿qué? De la observación. Es una habilidad mental, una facultad mental. Observar, observar de manera analítica. ¿Me hago entender? Eso es el primer paso del método científico. ¿Cierto que sí? Describir las características de un objeto, del objeto de estudio, nos ayuda a tener, pregunto, ¿yo brindo información? Sí. Cierto. La información que yo brindo, entonces yo soy el objeto de investigación. Y ustedes son los sujetos observadores. Y el sujeto mira, observa, analiza e interpreta la información que le suministra el objeto de investigación. ¿Me hago entender? Así estamos empezando a hacer ciencia. Ok, bien. Entonces, las características de la ciencia. ¿Cuáles son las características de la ciencia? A ver, menciónenme algunas. Neutral y objetiva. Observación. Ok, neutral y objetiva. Vamos a explicar cada una. Neutral. No dice, no, es que yo creo que a mí me parece, más o menos, nada. Es neutral. Al pan, pan, y al vino, ¿qué? Vino. Es vino, verificable. Es, analítica. Eso, muy bien, muy bien. ¿Qué es objetivo? Cuantitativa y cualitativa. Ah, un momentico. ¿Qué es la palabra objetivo? ¿Objetivo? ¿Que cumple un fin? No, es como... objetivo, es como una meta, como un... Profe, lo que piensa cada uno, pero no de una manera objetiva, es decir, de una manera comprobada, sino lo que piensa de manera personal. Bien. Pues, profe, depende porque el objetivo en un proyecto es como la necesidad que uno desea, como... Bien, bien, muy bien. Con calmita, con calmita. Aquí hay una dualidad de concepto de ustedes de la palabra objetivo. Objetivo, no estoy hablando del objetivo, la meta o el propósito, no. Estoy hablando de objetivo de objetividad. ¿Me hago entender? Profe, ¿sería que se basa en hechos y lógica? Cuando hablamos de objetivo de objetividad, estamos hablando lo que ya dijimos, al pan pan y al vino vino. Porque al hablar de objetivo, tenemos que hablar de subjetivo. ¿Qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo? Objetivo viene del objeto de investigación y subjetivo viene del sujeto. El sujeto o el ser humano es cambiante. Hoy no fío, mañana sí. El sujeto hoy está alegre, mañana está amargado. El sujeto hoy está feliz, mañana está triste. O sea, es cambiante, eso es subjetivo. La ciencia, llueve, llueva, truene, relampaguee, te va a decir, ¿es esto o es aquello? Por ejemplo, la matemática, ¿verdad? Por ejemplo, la matemática. Si tú tienes una deuda, ¿verdad? Por ejemplo, los ingresos y los egresos. Tú recibes $1.000.000 de pesos. Un ejemplo, ¿no? Tú recibes $1.000.000 de pesos y te gastas 500.000 pesos. ¿Cuánto te queda? Tú no vas a decir, a mí me parece que me van a quedar 400.
A mí me parece, yo creo que me van a quedar 700. No, ni te va a parecer, ni vas a creer. Te van a quedar 500. Eso es ser objetivo. ¿Ya? Cuando el ser humano, por ejemplo, en las decisiones, cuando se van a tomar decisiones en una empresa, pregunto, ¿se toman decisiones objetivas o subjetivas? Objetivas. O las dos. Bien. Bueno, Si por ejemplo, mire la objetividad y mire la subjetividad. Yo soy el gerente de la empresa. Yo soy el gerente de la empresa, ¿verdad? Y tengo en la empresa un amigo mío que es muérgano, ¿verdad? Pero es mi amigo. Y tengo a alguien que es sumamente muy buen trabajador y no me cae tan bien. Y a mí me dicen, es un ejemplo, ¿no? A mí me dicen, bueno, a usted le toca decidir por uno de los dos empleados. Entonces, pregunto, ¿cómo debo ser yo? ¿Objetivo o subjetivo? Objetivo. Bien, objetivo. ¿Quién se va? Objetivamente, ¿quién se va? El que no hace nada. El muérgano. El amigo. El muérgano, objetivamente se va el muérgano, por ser muérgano. ¿Cierto? Pero como él es mi amigo, es mi vale, de farra y tal, y no sé qué, yo cojo y le echo agua sucia a aquel y me quedo con el muérgano, porque es mi vale. Eso es ser subjetivo. ¿Me hago entender? ¿Entendemos los dos conceptos? La ciencia aplica el método en la empresa y se va el muérgano por los resultados. ¿Quién da resultados a la empresa? El que no es muérgano. ¿Y quién se debe ir? El que es muérgano. ¿Me hago entender el concepto de lo que es objetivo y subjetivo? La ciencia es clara, precisa, concisa, evidencial. Por eso es descomprobable. ¿Me hago entender? Cierto que sí, ¿verdad? Sí, que es exacta y puntual para llegar a resultados. Sí, señor. Es razonable. Razonable. Es la razón. ¿Quién tiene la razón? Ah, que el que se fue porque era muérgano. La ciencia no tiene sentimientos. La ciencia no tiene sentimientos. No tiene expresiones subjetivas. Es tan. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué hay empleados muérganos en las empresas? Bueno, las respuestas sobran. ¿Ok? Pero la ciencia es clara, precisa, concisa, exacta, veraz y comprobable. ¿Me hago entender? Y todas las cualidades. Hay muchas cualidades, hay unas características específicas de la ciencia, como cuál, neutral, objetiva, ¿cuál más? Menciónenla, por favor. Razonable. Sí. Sistemática. Que es metódica. Metódica, ¿cierto? Sistemática, metódica. Metódica y sistemática. Sistemática, demostrable. Experimental. Experimental. Verificable. Verificable, muy bien. Explicativa. Explicativa. Ajá, ¿y por qué tomó la decisión de echar a... ¿Por qué se fue el que no era muérgano y quedó el muérgano? Entonces ahí entrará la ciencia a hacer su papel, a cumplir su función. Entonces dirán, el proceso científico que utilizaron para el despido de este señor
es injustificable. ¿Por qué? Porque no tiene pruebas científicas. ¿Me hago entender? Bien. ¿Qué más? ¿Cuál fue? Entonces, en ese orden de ideas, continuamos al próximo concepto. A ver. A ver. ¿Qué más? De la tarea. Pero ya le digo, profe. Tipos de ciencia, profe. Bien, muy bien. Ejemplos de tipos de ciencia, sí. Primero, tipos de ciencia. Tipos de ciencia. Hay una ramificación bastante grande. ¿Cuáles son? Clasificación. Sí. A ver. A ver, tipos de ciencia. ¿Qué tipos de ciencia tenemos? Profe, yo tengo ciencias formales, ciencias tácticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Muy bien. No encontré más. Pues yo veo que nada más hay dos, formal y fáctica, y dentro de la formal está la lógica y la matemática, y en la fáctica está la natural y la social, y dentro de la natural está la física, química, biología. Ok, vamos a mencionarlas todas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tiene por ahí? Vamos a mencionar algo que no... Ciencias naturales. Sociología, económica, ciencia política. Ciencias aplicadas. La botánica, la zoología. Bien, entonces fíjate, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Encontré la ciencia formal y fáctica. La formal, digamos, la lógica, las matemáticas. En la fáctica está la natural social, que la natural sería la física, la química. Bien, Y primero, en la social, pues, teología. bien, primero vamos a buscar los grupos. ¿Cuáles son los grupos que encontramos de los tipos de ciencia? Profe, la Naturales, ciencia formales, natural. sociales. Formales. Ajá. Sociales. Sí. Práctica. Bien. Bueno, bien. ¿Qué más encontramos? Bien. ¿Qué más encontrarles? Las formales. ¿Cuáles son esas formales? ¿Quién me dice? La lógica y la matemática. ¿Esas son formales? Sí. Sí. Estudia lo abstracto. Bien. Primero, ¿para qué sirven? ¿Por qué las han agrupado ahí como ciencias formales? ¿A qué qué estudian? A ver. Profe, dice que se clasificó así en experimentación, sino que ocupan pues ciertas consecuencias lógicas que traen un conjunto de actores. A ver. Alguien que le ayude a Karen, que Karen está entrecortada. A ver. ¿Qué son las ciencias formales? A ver. Se obtienen de forma... Pues son aquellas que parten de las ideas y de los pensamientos que pueden ser aplicados en diferentes estudios y pues que aportan a la deducción del método de estudio. Muy bien. Entonces... Son ciencias empíricas, dice también. Sí, son Las empíricas. ciencias formales se basan en el estudio de las ideas y fórmulas analíticas que son validadas por el análisis racional. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, fíjense, las ciencias formales, ¿verdad? Están basadas en concepciones lógicas. La matemática es lógica, ¿no? 1 más 1 es 2. No es 15 ni 20, sino 2. Las ciencias formales están basadas en principios de ideas, de pensamientos y fórmulas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Métodos demostrativos. Sí, muy bien. Por ejemplo, de las ciencias formales.
Ciencia formal. Una que Como está, las matemáticas, por ejemplo. la matemática, sí señor. Recuerden, están basadas en el mundo de las ideas, los pensamientos y las fórmulas. Principalmente la matemática. ¿Cuál más? La computación también. La computación, ¿no es los sistemas? Sí. Informática. Como informática, sí. Eso, sí, informática, muy bien. Muy bien. ¿Otra más? ¿Química? La química. La estadística. La estadística, muy bien. La estadística. ¿Cuál más? La geometría. Geometría. La geometría, ¿cierto? Astronomía. Bien. Bueno, muy bien. Esas son ciencias formales. Para que tengamos en cuenta eso, ¿cierto? Ciencias formales. Están basadas en fundamentos de ocupación y consecuencias lógicas. ¿Qué es la lógica? A ver, ¿quién me dice? Proposición que sea demostrable. Una proposición. ¿Y qué es una proposición? Es una idea, es como un enunciado. Enunciado, muy bien. Una proposición es un enunciado que genera una propuesta, ¿verdad? Que propone. ¿Cierto? Bien. Está basada, las matemáticas son ideales. ¿Usted qué dice? Sí, profe. Sí, las Un matemáticas, ejemplo, los axiomas que se utilizan también. los La axiomas, gramática. las fracciones, los números, ¿cierto? Teoremas, reglas de Los inferencia. teoremas, como el teorema de Pitágoras. Simples o compuestas. Sí, ok. Por ejemplo, las variables, ¿cierto? Los conjuntos, ¿cierto? Bien, ok. Entonces ya tenemos en cuenta las ciencias formales. Las ciencias fácticas. ¿Qué son ciencias fácticas? A ver, ¿qué me dicen? Son las que estudian los hechos. ¿Qué tipo de Está estudio? basada en los hechos. ¿Cómo? Está basada en los hechos. Ojo, pero como es una ciencia, ¿cuál es el fundamento de la ciencia? Como la biología, por ejemplo. Bien, estudian los hechos. Hacen hechos concretos. Bien, bien, ok. Un ejemplo puede ser química, informática. Bien, bien, con calmita, con calmita. Quería preguntar qué tipo de hechos. Hechos concretos de la vida Eso, real. porque hay hechos reales y hechos surreales. No, que vieron por allá un fantasma que estaba haciendo no sé qué cosa. Ahí cabe ahí, no. Ahí están como las ciencias empíricas. Bien, muy bien. Tienen Los como hechos. finalidad estudiar, entender y describir un fenómeno natural o hecho Eso, real. un hecho real, un fenómeno real, un fenómeno natural, una circunstancia real. Como por ejemplo, ¿cuál? Tiene la finalidad de entender un fenómeno. Estas ciencias que Entender o como explicar. Ojo, representaciones mentales o artificiales. bien. Hechos reales, ¿cierto? Hechos reales o hechos de qué tipo. Aquí dice que hechos naturales de carácter observable y a partir de allí elaboran conocimiento. Ajá. Muy bien, ¿cierto que sí? Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el grupo que está ahí? ¿Cuál sería? Estadística, lógica, matemática. No, esas son las formales. Economía. Acuérdense. Astronomía. Sociología, la economía. Bien, entonces, la física. economía sí. Economía. La física. La física. Yo diría que la química. ¿Cuál más? Teoría de sistemas, ¿no, profe? La teoría de los sistemas no es una ciencia. La teoría de los sistemas es una teoría.
que cabe dentro de una ciencia. ¿Cuál sería la ciencia que que crea la teoría de los sistemas? Recuerden que el concepto de sistema ha sido aplicado por muchas áreas del conocimiento. ¿Ok? Informática. Sí, la computación teórica. Informática. Entonces, recuerden que la informática hace parte de las ciencias formales. Estamos hablando de las ciencias prácticas. Ciencia de la computación teórica, profe. Bien, la computación teórica. Sí, es una ciencia, sí es una ciencia, ¿no? Sí, la computación. Porque está dentro de las ciencias de la computación, que se enfoca en los aspectos más abstractos y matemáticos del área. Incluye Bien. el análisis de algoritmos. Bien, pregunto. ¿A qué ciencia nos estamos refiriendo en este momento? La fáctica. A las fácticas. Fácticas. Todo lo que tiene que ver con la matemática está ya en las ciencias formales. Estamos hablando ahora de la ciencia fáctica, que está basada en el estudio y la demostración de hechos reales u hechos naturales para generar conocimiento. ¿Cuáles son? La economía, la física, la química, Sociología. la biología. Bien. Biología. La lógica. Ciencias políticas. Las ciencias políticas, muy bien. El La derecho. antropología. La antropología, muy bien. El derecho. El derecho, sí, muy bien. La geología y la historia. Bueno, ok, excelente. Esas son ciencias prácticas. Ahora vamos a otro tipo de ciencias. Las ciencias naturales, ¿cuáles serían? La biología. La biología. Son las que estudian la naturaleza y sus fenómenos. Astronomía. Biología. Física. La geología. La geología, que es la que estudia la Tierra, la forma de la Tierra. ¿Cierto? Astronomía. La astronomía también. Dice que se nutre de la reflexión. Bien. Se nutren de la reflexión racional y observación de la realidad. Ok, muy bien. Bien. Y por último, las ciencias sociales, ¿cuáles serían? Sociología. La sociología, la historia. Psicología. La lingüística. Antropología. Muy bien, la antropología, psicología, sociología y todas las guías esas. ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, relaciones entre seres humanos. La antropología, la psicología, ¿verdad? Psicología, sociología, etcétera. Bien. ¿Y dónde quedan el área de la salud? A ver. Ciencias naturales. las Sociales, ¿no? Ciencias No, aplicadas. en las sociales. A ver. Bueno. A ver, Las a ver. aplicadas. Es que depende qué campo de la medicina, porque tenemos psicología que sería del campo social. ¿Cierto? Sí, y tenemos, por ejemplo, la biología que sería del campo. Bien. Ok, de igual forma, fíjense una cosa, que la ciencia es una sola, ¿cierto? Es una sola, pero todas buscan obtener, desarrollar, generar nuevo conocimiento, ¿cierto? La ciencia es una sola, pero tiene diferentes aplicabilidades según el área del conocimiento, porque todas buscan acumular, gestionar, racionalizar información para obtener conocimiento a través del método científico. ¿Ok? Con el propósito de solucionar problemas, satisfacer necesidades. ¿Ok? Entonces la ciencia busca eso. Muy bien. Bien. Entonces vemos qué cantidades de ciencia tenemos. Una sola, pero ramificada a través de muchas. ¿Ok? Y por último, ¿cuál fue el último ítem? A ver. ¿Cuál fue el último ítem? A ver.
Ejemplos de los tipos de ciencia. Muy bien. Ah, ya lo dijimos, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe, ya serían todos. Sí, ya las son más. Bueno, bien. Entonces, para el día de mañana, otra tarea más. Quiero felicitarlos por la participación. Me gustó mucho. Esa es la idea. Que todos aportemos, que todos aprendamos. Dejo la tarea y empezamos. Voy a colocar la tarea en el chat para que tengamos en cuenta eso. Dejo la tarea en el chat y la tarea en el chat para el día de mañana y empezamos a llamar por lista. ¿Ok? Adelante la que va a llamar por lista. En el chat está la tarea. Listo, profe, ya regáleme un segundo. Ya hacemos el llamado. Sí, en el chat tenemos la tarea para mañana. Concepto de investigación científica, aporte de la investigación y sus implicaciones en la ciencia, la ética en el proceso de investigación científica, identificación, selección, determinación de la idea de proyecto de investigación científica. ¿Ok? Bien. A mí me gusta siempre poner tareas para que el estudiante esté en la jugada, se vaya metiendo en el cuento. Recuerde, todo lo que estudiamos aquí lo vamos a necesitar. A nivel de conocimiento y a nivel práctico, teórico, práctico, teórico, práctico. Estamos ahora en teoría, pero recuerde que esto después lo vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, adelante, dama, con el llamado a lista, ¿vale? Profe, entonces, pues, empezamos. López Riveros Lilibet. Presente. Pacheco Carlos Andrés. Presente. Cárdenas Celis Alejandro. Presente. Ruiz Mendoza Leonardo. Ruiz Mendoza Leonardo. Es que creo que no le funciona el audio. Pero él está... ¿Me escuchan? Me escriban, por favor, para que entonces se reporte por el chat. ¿Me escuchas? Ya Creo está, que yo ahí me ya escucho. está. Ah, ya. Ok, listo, vale, perfecto. Entonces, Gracias. ok. Camberos Rodríguez Oscar Iván. Camberos Rodríguez Oscar Iván. Presente. Ramírez Ricarte Sergio Esteban. Presente. Ramírez Brian. Ramírez Brian. ¿Me escuchas? Presente. Ok, vale. Hernández Bernal Johnny Alejandro. Presente, presente. Anturi Elkin. Presente. Plaza Sarmiento Juan Carlos. Presente. Sarmiento Palacios Jordania. Presente. Ávila Castañeda Karen Juliet. Presente. Larry Arturo, perdón, Rodríguez Navas Larry Arturo. Presente. Camacho Reyes Mario. Presente. Peña Vázquez Juan Carlos. Presente. Vargas Rojas Andrés Felipe. Presente. Monroy Moreno Luis Alejandro. Presente. Durán Ortiz Wilson. Presente. Lozada Rojas Cristian Felipe. Presente. Cifuentes Jessica. Presente. Rodríguez Hernández Torres José Alfredo.
Presente. Alfaro Hernández Karen Juliet. Presente. Ya voy saliendo por allá. Villar Jorge. Presente. Díaz González Camila Andrea. Presente. Ok. Calderón García Gianardal. Presente. Sánchez Torres Alejandro. Presente. Rosso Perdomo Carol Dayana. Presente. Terreros Blanco José Noel. Presente. Acevedo Cortés Luis Enrique. Presente. Hernández Ramírez Cristian David. Rojas Moreno Andrés. Presente. Larrea Vilera Héctor Fabián. Presente. Chacón Pedraza Madeleine. Presente. Arboleda Blanco Gladys. Presente. Velázquez Pérez Adrián Camilo. Presente. Rojas Luisa. Presente. Pinzón Pineda Manuel Elkin. Presente. Forero Rincón María Azucena. Perdón, María. Presente, gracias. Y González Malagón Alexander. Yo sé que él no tiene audio, profe, pero ya me escribió, ya está presente. Listo. Finalizamos, profesor. Oye, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Discúlpame, es que yo no estoy en